tardes. Le voy a tomar la temperatura. La voy a desinfectar. Usted también. Una vueltita, por favor. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. A ver, cuénteme, ¿qué la trae por acá? Buenas tardes, le comento que hace un tiempo me ha dado COVID y por aquello tengo dolor de pecho, dolor de espalda, piernas y también de mi cabeza. Ya. ¿Desde cuándo está utilizando la silla de ruedas? ¿Cómo está? Yo le voy a comentar un poquito más acerca de lo que mi paciente adolece. Ella tiene disnea, tiene dolor muscular, tiene dolor articular, también presenta una úlcera de grado 2 en la espalda baja y ella se moviliza en la silla de ruedas desde que ha salido del hospital Arcoíris y aquí ya no puede permanecer de pie. Entonces ella necesita ayuda de mi persona para hacer sus actividades diarias. ¿Cuánto tiempo ha estado en el hospital? Ha estado aproximadamente un mes, 2 semanas ha estado en terapia intensiva y dos semanas ha estado en recuperación. Posterior a eso, ella salió del hospital a su domicilio con oxígeno de aproximación para poder ir dejando el oxígeno, ¿no? Posteriormente. Ya, señora, a ver, le tomaré unos datos. ¿Ya? ¿Me da, por favor, su nombre completo? Esperanza Ramos. Ya. ¿Su número de carnet de identidad? 4848122. La Paz. ¿Lugar y fecha de nacimiento? 3 de abril de 1943, La Paz. Ya. ¿Su edad? 78 años. ¿Sabe qué tipo de sangre tiene? Sí, yo RH positivo. ¿Y su estado civil? Viuda. Boliviana, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Su domicilio? Sala Santa Bárbara, número 1682. Ya. ¿Su ocupación? Soy maestra jubilada. ¿Su número telefónico? 732-33-599. ¿Algún número de referencia? Sí, claro, le puedo dar el mío. Por favor. 775-09-502. Perfecto. ¿Su grado de instrucción? Universitario. Universitario. ¿Dónde ha estudiado? En la Normal San Simón. ¿Quién la envía al consultorio? El doctor Taro. Gracias. Ya. Entonces, por lo que me estaba comentando, refiere que ha tenido COVID y producto de eso tuvo que ser internada en el hospital Arcoíris 4 semanas. Y 2 de las cuales ha estado en terapia intensiva por las complicaciones que ha tenido. ¿Ya? Anterior a esto, ¿ha tenido usted alguno de los síntomas? Por ejemplo, lo que me comentaba, el dolor en el pecho, ¿eso tenía alguna vez antes de haber sido internada? Sí, me ha dado aproximadamente cuando tenía 53 años. ¿Ya? Ha habido una vez en la cual he sentido la misma fatiga, el mismo dolor en el pecho y me he hecho cambiar de establecimiento educativo en el cual estaba. Ya. ¿Y por qué se ha hecho cambiar? ¿Tenía alguna duda, algún elemento que tal vez ha identificado? Según lo que me habían indicado los doctores, había sido que era por el polvo de la pizza, el cual me había dado ese tipo de dolor, ya que me he cambiado a otro establecimiento y me ha dejado de doler el pecho progresivamente. Ah, ya. Entonces ya en el nuevo establecimiento ya no utilizaba la tiza. No, ya no. ¿Antes usted ha fumado? No, ¿Ejercicio? ejercicio no. Simplemente era del trabajo a mi casa y de la casa al trabajo. Ah, perfecto. A ver, ahora cuénteme, ¿cómo es su dolor? Es un dolor punzante y sobre todo es al toser, después de toser.
La tos la tengo muy seca y toso la mayor parte del día. Ya. ¿Usted se da cuenta o cuándo más o menos ocurre esto, no? O es todo el tiempo? Es todo el tiempo. Ha ido disminuyendo desde que he salido del hospital, pero aún así sigue siendo bastante constante. Y el dolor que me comentaba en muscular, ¿cuándo le duele? Al quererme parar, siento que mis piernas tiemblan, me duele. ¿Y cuánto más o menos le dura este dolor? ¿O se mantiene desde que empieza a doler? ¿O apenas se sienta, por ejemplo, le calma? ¿Cómo lo Apenas siente? me siento que el dolor va disminuyendo. Ya. ¿Solamente ocurre el momento en que quiere ponerse de pie? ¿O hay algún horario en específico, tal vez, no sé, por las mañanas, tal vez por el frío o al atardecer, o es indistinto? Es indistinto, pero he notado que en la noche aparece más el dolor y yo lo asemejo al frío. También me duele la espalda por el mismo hecho del frío. No puedo estar desabrigada, no puedo estar polera, siempre estoy con algo así. Bueno, me comentaba usted que después de la salida del hospital está todavía con apoyo de oxígeno, ¿verdad? Sí, así es. ¿Tiene alguna indicación de cuánto tiempo o lo van a ir o tenemos que ir evaluándolo? Sí, justamente para eso solicitábamos fisioterapia, ¿Ya? para ir dejando el oxígeno de aproximación. Perfecto. A ver, unos datitos más. ¿Enfermedades en la infancia ha tenido? No, ninguna que yo recuerde. ¿Médicas por las cuales haya tenido que recurrir al centro hospitalario? No. Ya. ¿Internaciones ha tenido antes de este mes? O sea, de este periodo de enfermedad que ya me ha dado. Sí, pero ha sido por mi embarazo. ¿Alguna intervención quirúrgica? No. ¿Tiene o padece de alguna alergia que conozca? No. Ya. ¿Y qué tal todas sus inmunizaciones, sus vacunas las tiene? ¿Ha tenido Que yo recuerde, sí. Ya, doña Esperancita, le voy a tomar unos signos, ¿ya? Ya. A ver, la temperatura, por favor. Le voy a tomar la presión, ya, présteme su manito. Y ahí esperamos, por favor. Voy a tomar asiento, mamacita. Mientras voy a hacer su respiración. Digamos que ya tomando. Un ratito, présteme su dedito. Ya vamos a ver cuánto está. Listo, mamita, eso es.
Continuando con la descripción anatómica, vamos a hablar de los pulmones, ¿no? Los pulmones son dos, un izquierdo y un derecho. El derecho es más grande, está dividido en tres lóbulos, lo que son el lóbulo superior, el medio y el inferior. El izquierdo, lo propio, tiene dos lóbulos, un superior y un inferior, ¿no? A la vez, cada lóbulo está cubierto por lo que es la pleura visceral. ¿Ya? En cada pulmón existe una fisura oblicua. ¿Qué es lo que va a hacer la fisura? Lo va a separar el lóbulo inferior del resto, ¿no? En el caso del derecho, del medio y del inferior, y en el izquierdo y en el inferior. Continuando con lo que es la parte anatómica, vemos lo que es el árbol bronquial. El árbol bronquial está compuesto por lo que es la tráquea y la tráquea y los bronquios. La tráquea va a iniciar en el borde inferior de la sexta vértebra cervical y va a ir hasta el nivel de la quinta vértebra dorsal o torácica, ¿no? Los bronquios son unos canales membranosos, cilíndricos y semirrígidos. Ahora, estos bronquios a la vez están divididos en tres, lo que es la capa externa, la capa media y la capa interna. La capa externa está compuesto de un tejido fibroso y de cartílago. La capa media va a estar compuesto por fibras musculares lisas y la capa interna por lo que son las fibras elásticas, el tejido linfoide y la membrana mucosa, que está a la vez recubierto por cilios. Refiriéndonos ya a la tráquea, entonces la tráquea va a ir hacia el bronco, tiene el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, ¿no? Entonces, el bronquio principal derecho es casi vertical, es más corto que el izquierdo, aproximadamente mide 2 centímetros, tiene un mayor calibre y está cabalgado por lo que es el arco de la vena acigos y a la vez va cruzado por el nervio vago derecho. El bronquio principal izquierdo es menos vertical, es decir, un poco más horizontal, es más largo, tiene 5 centímetros, tiene un menor calibre, está rodeado por lo que es el arco de la aorta y a la vez está cruzado por su tramo descendente y por el nervio vago izquierdo. El árbol bronquial derecho inicia, ¿no? Va del bronquio principal, continúa por el bronquio lobar superior, por el bronquio lobar medio, o sea, ese es su trayecto, el bronquio lobar inferior, y eso va a terminar en lo que son los bronquios segmentarios. Refiriéndonos más ya al árbol bronquial izquierdo, lo que decíamos, igual va a empezar del bronquio principal, va a ir que está un poquito más abajo que el del derecho, va a continuar hacia el bronquio lobar superior, que justo de este bronquio lobar superior nace el bronquio de la língua y va a pasar hacia lo que es el bronquio lobar inferior. En el árbol bronquial derecho, a la vez tenemos segmentos, ¿no? Estos segmentos son, por ejemplo, en el lóbulo superior, en el lóbulo medio y en el lóbulo inferior. En el lóbulo superior está lo que es el posterior, el apical y el anterior. En el lóbulo medio está el lateral y el medial. Y en el lóbulo inferior está el apical, el basal medial, el basal lateral, el basal anterior y el basal posterior. Lo propio en el árbol bronquial izquierdo, también sus segmentos, o sea, todo lo que es el pulmón izquierdo. En el lóbulo superior está lo que es el ápico posterior, el anterior, el lingular superior y el lingular inferior. En lo que es el lóbulo inferior estaría el apical, el basal medial, basal lateral, el basal anterior y el basal posterior. Pasando ya a lo que son los músculos respiratorios, ¿no? Es importante mencionar de que el más importante es el diafragma. Este músculo es delgado y aplanado y tiene una forma de paracaídas, ¿no? Los tipos de respiración más bien son la inspiración y la expiración. Y a la vez tenemos una inspiración normal y una inspiración forzada. En la inspiración normal, el más importante es el diafragma. En lo que es la inspiración forzada, están los que son los escalenos, tanto anterior, medio y posterior. También muy importante en la inspiración forzada son los músculos esternocleidomastoideo.
La expiración, igualmente, hay una expiración normal y una expiración forzada. Lo que es la expiración forzada, están los músculos abdominales, están los intercostales internos, el rectus del abdomen, están los oblicuos y también el serrato menor, el transverso abdominal y también muy importante el cuadrado lumbar. Ya pasando a lo que es la descripción biomecánica de los pulmones, la función principal es de aportar oxígeno para el metabolismo celular, ¿no? Y a la vez la eliminación del dióxido de carbono, que es justamente resultante de ese metabolismo. En la descripción de biomecánica es importante mencionar que tenemos 3 sistemas, un sistema de ventilación, uno de difusión y otro de transporte. El sistema de ventilación, entonces, es el transporte de los gases, ¿no? Desde la atmósfera, que está, bueno, a nuestro alrededor, hacia el pulmón, a través de todo lo que son las vías conductoras, que son las fosas nasales, la laringe, la faringe, etc. En el sistema de difusión, entonces, para que por este pulmón pasen, ¿no? Pasa al torrente circulatorio y va a ir a través de lo que es la membrana al alvéolo capilar. No, aquí es muy importante lo que es la relación ventilación-perfusión. En lo que se refiere al sistema de transporte, el principal es el que entra al torrente circulatorio, y en por ejemplo, el oxígeno el 2% de este oxígeno va ligado al plasma y el 98% restante va a través de la hemoglobina. Ahora ya viendo un poco el mecanismo y las causas de la patología, ¿no? En este caso la patología, que es la fibrosis pulmonar, entonces vemos, ¿no? Existen muchas causas, entre ellas, por ejemplo, están los materiales, que es la exposición, ya sea a asbesto, a gases, humos, polvos de sílice, etcétera. La exposición también a las plumas de aves, o en muchos casos, por ejemplo, las almohadas que están hechas de plumas. También están lo que son las enfermedades autoinmunitarias o las enfermedades sistémicas, entre ellas el lupus, también la artritis reumatoidea, la colagenosis, la sarcoidosis. También puede ser por infecciones, ya sea las tuberculosis, las inflamaciones o trastornos de la circulación. Y también puede ser por las sustancias nocivas, ya sea esto a través de la inspiración o inhalación, ¿no? La patología de nuestra paciente, como indicaba, es la fibrosis pulmonar. ¿Qué es la fibrosis pulmonar? Es una enfermedad caracterizada por la sustitución progresiva e irreversible, vale decir, del tejido funcional del pulmón. O sea, se va a convertir a un tejido fibroso, que lo convierte poco a poco en una cicatriz, ¿no? De forma gradual, los alvéolos que se encuentran van a ser reemplazados por este tejido fibrótico, y claro, los alvéolos, como son los que están encargados del intercambio, entonces se inflaman y ese tejido conjuntivo va a sufrir por la fibrosis. La etiología de esta fibrosis pulmonar, ¿no? La causa en la mayoría de los casos es desconocida, aunque parece que afecta más a las personas con una predisposición genética, ¿no? Pero entre ellos los factores más implicados son los virus y las bacterias, los factores ambientales, los factores genéticos y también la edad. Ahora, ¿cuáles son esas características de la fibrosis pulmonar? Las más importantes, por ejemplo, que existe una heterogeneidad. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una presencia simultánea de los cambios patológicos, es decir, que ya en el pulmón van a ir simultáneamente viéndose varios cambios, ¿no? También existe un infiltrado inflamatorio, que esta inflamación se va a presentar en el intersticio, y una arquitectura también distorsionada. Esto vamos a poder observar en lo que es la observación microscópica. Ya se puede, a través de esto ya se puede identificar una anomalía y se va a ver una zona como una panalización, ¿no? Como en el panal de la patología de nuestra paciente es en el lóbulo medial del pulmón derecho.
Y a través de la entrevista en la historia clínica, pues se determina que nuestra paciente en la escala de EVA del dolor presenta un grado 7. Y en lo que es pues también se ha determinado que sufre una hipotonía, y a través de la escala Campbell, pues se determina que es una escala leve. Continuando con el tema, voy a dar a conocer los agentes agravantes. En la bipedestación o los lapsos de caminata no tan prolongada generan un cuadro de dolor. También presenta dolor en la sedestación continua por una silla de ruedas. El humo de cigarrillo, el polvo, los gases, los vapores y la contaminación del aire también es un agente agravante. Continuando con lo que mi compañera estaba hablando, yo voy a hablar de los agentes mitigantes. Vamos a empezar con que el paciente presenta disnea en reposo y actividad. También el paciente presenta tos seca a causa de la irritación de membranas bronquial del tracto respiratorio inferior. Por último, el paciente presenta postura antálgica. Es un signo que se adapta por la reacción de la tos seca prolongada por más de un mes que estuvo fuera de UTI. Después de aquello, se adoptó la postura antálgica, lo cual causa el dolor. A continuación, vamos a iniciar con las pruebas de descarte. Lo primero que se va a realizar va a ser el examen del movimiento del diafragma. En este examen se va a ver la función pulmonar. Para su exploración es necesario comprobar inicialmente la excursión del movimiento de los cartílagos y la región epigástrica, lo que señala su descenso y participación durante el acto inspiratorio. Como se puede observar, el fisioterapeuta le pidió al paciente a que se ponga en decúbito supino. Una vez que el paciente esté en decúbito supino, el fisioterapeuta colocará sus manos sobre el abdomen en el ángulo torácico y se le solicitará al paciente a que haga una inspiración profunda y máxima. Al instante que durante la ejecución debe intentar empujar la mano del fisioterapeuta lo más fuerte posible con su abdomen para la palpación del diafragma. Continuando con los exámenes, yo voy a hacer el examen frenitotáctil. A la paciente se le va a pedir que esté en sedestación para poder realizarle. Las manos van a ir ubicadas en la caja torácica, con lo cual a la paciente se le va a pedir a que diga el número 99. ¿Puedes repetir 3 veces, por favor, 99? 99, 99, 99, 99, 99. Ya. Ahora repítame 5 veces. 99, 99, 99, 99, 99. Ya. Procediendo con el tema, vamos a hacer ahora una prueba de descarte, que esta es la prueba de inspiración y expiración. Le vamos a pedir al paciente que se ponga. Se le pide al paciente que respire normalmente. Después vamos a pedirle al paciente que realice una inspiración profunda y seguir a eso una expiración rápida. ¿Una vez más? ¿Una vez más? La prueba de descarte nos va a ayudar a descartar alguna fractura, fisura o caída que haya tenido la paciente y que no nos haya querido decir o que no nos haya dicho. Continuando, nos vamos a la evaluación objetiva y subjetiva del caso. Vamos a iniciar con la evaluación objetiva. Se va a ver aquí que estamos realizándole la palpación. En la palpación se inicia con 2 tipos de cadenas, que va a ser una cadena anterior y otra cadena posterior. En el video se ve que estamos iniciando con la cadena anterior. Se va a observar el tono por la falta de movimiento, con lo cual no va a existir una contracción del muslo. Ahora vamos a continuar en la cadena anterior. Se observa que el fisioterapeuta le está evaluando al paciente la hipotonía. También el fisioterapeuta le está observando la piel, la coloración y la flacidez. Y si es que se encuentra que la fascia está pegada al músculo. En el tema les voy a explicar la examinación de las escaras. En este caso nuestra paciente tiene una escara de primer grado. Vamos a verificar las heridas, que en este caso no tiene.
vamos a especificar el lugar donde se encuentra, que va a estar entre el cuadrado lumbar y el glúteo. Vamos a ver el número de escaras, ya sea en todo el cuerpo o simplemente en una zona, en este caso solamente es en una zona. Los bordes, ya que hay bordes irregulares, bordes con picos y los fragmentos desprendidos. En este caso nuestro paciente no tiene los fragmentos desprendidos y el color en el cual se encuentra. También hay que tomar muy en cuenta de que para hacer esta revisión nosotros debemos llevar el implemento de bioseguridad necesario, sea el barbijo y los guantes, ya que vamos a tocar una zona altamente sensible y que puede ser fácil de ser infectada. La inspección, vamos a ver la simetría de las clavículas en la posición exacta en la cual está el paciente, la cual podemos ver que están bastante marcadas por la posición antártica en la cual se presenta. También en la inspección vamos a ver que el músculo escaleno y el esternocleidomastoideo van a estar más excitados y marcados por la disnea que presenta la paciente. El camper nos va a ayudar a diferenciar los tipos de hipotonía que hay en el paciente. En este caso nos va a dar distintas calificaciones para la valoración de la hipotonía. Nuestro paciente se encuentra en una hipotonía leve, por lo que podemos decir que va a haber cambios posturales por la hipotonía que tiene el paciente. El índice de Bardell es un instrumento con el propósito de ayudarnos a hacer la medición de la persona para hacer las actividades de la vida diaria. En este caso, nuestro paciente llega a tener una puntuación de 40, dándonos a entender de que está en un grado de dependencia moderado, que puede llegar a hacer algunas cosas como algunas otras no, y eso es lo que nos ayuda a hacer la medición de la escala de Bardell. Ahora continuamos con la evaluación postura. Vamos a iniciar con la vista anterior en sedestación. Se va a observar en el video la cabeza que está hacia adelante, ojos asimétricos, labios asimétricos, orejas ascendidas en lado derecho, hombros en antepunción, la cadera en anteversión. Le pide al paciente que inspire y expire una vez más. Ahora sí nos ponemos la boquilla y vamos a intentar inspirar lo más fuerte que se pueda. Una vez más. Nuestro objetivo de la CIP es brindar un lenguaje unificado y establecido en un marco conceptual de salud y los trastornos y o trastornos. Continuando con el tema, voy a continuar con lo que es la diferenciación de la CIE y la CIF. En todo caso, vendría a ser la CIF como la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. CIE, Clasificación Internacional de las Enfermedades, que diagnostica las enfermedades, trastornos y otras condiciones. El diagnóstico de la CIF va a ser el déficit funcional y estructural del sistema respiratorio. Debido a la complicación del cuadro del COVID-19, en cuanto a con limitación a la movilización en general e independencia y restricción de la participación social y personal. Nuestro diagnóstico CIE se trata de una persona de sexo femenino de 78 años de edad, la cual cursa con una enfermedad actual que sería la fibrosis pulmonar idiopática. Nuestro CIE vendría a ser el 184.1 respiratoria. Nuestra subclasificación, la enfermedad de la fibrosis pulmonar idiopática, historia del COVID-19, CIE 10, B97.2. Diagnóstico relacionado, tomamos en cuenta el dolor musculoesquelético y el servicio de medicina general vendría a ser el área respiratoria. Diagnóstico diferencial. Nuestro diagnóstico diferencial es la fibrosis pulmonar idiopática y SARS-CoV-2
sobre lesión COVID-19 en general. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Los objetivos específicos a corto plazo vendría a ser la mejoración de mejorar la expansión pulmonar y mejorar la función del aparato respiratorio, mejorar la parte nutricional también con nuestros especialistas en nutrición. Nuestro objetivo a mediano plazo vendría a ser lo que es la reeducación pulmonar, reeducar la función respiratoria, mantener la capacidad del resto del pulmón, de ambos pulmones, y dejar la oxigenación por aproximación. Nuestro objetivo a largo plazo vendría a ser los ejercicios de respiración para mejorar la respiración y restaurar y corregir la función del aparato respiratorio, ¿no? Corregir la parte dañada. En este ejercicio respiratorio, nuestra posición inicial va a ser de sedestación, con los brazos colgando. En este caso, el dorso de la mano de nuestro paciente va a estar apoyado en la cama, y le vamos a pedir que inspire inflando el abdomen. Vamos, inflas y botas, exhalas, comprimiendo el abdomen. De esa forma se realiza 10 veces. Bueno, continuando con el tratamiento a corto plazo, vamos a utilizar nuestro unificador, que tiene esencia de eucalipto, que nos ayuda tanto a despejar vías superiores respiratorias, y también vamos a utilizar nuestro tratamiento de musicoterapia para la paciente que es una persona de la tercera edad, y ella podría tal vez subir sus ánimos, podría estar mejor emocionalmente con este tipo de música que es contemporánea a su edad. Bueno, para nuestro tratamiento de la úlcera por decúbito por presión, vamos a hacer un tratamiento con lo que es la limpieza del área, donde se va a lavar con agua tibia hervida y con jabón neutro. En todo caso, vamos a realizar nosotros, posterior a la limpieza, un pequeño masaje con una crema hidratante que va a consistir en miel y extracto de aloe vera. En este caso, vamos a realizar los masajes en forma circular y en forma transversal. Así hidratamos la piel y podemos lograr una mejor regeneración de la piel. Tratamiento a mediano plazo. Tenemos los ejercicios diafragmáticos. En la respiración abdominal normal, en la inspiración la pared abdominal se proyecta por delante, bajo de las vísceras, por el descenso del diafragma. En la expiración, el abdomen se desplaza hacia atrás. Entonces, dependiendo de la porción del diafragma que queremos que se mueva más, colocaremos al paciente de cúbito dorsal para la posición posterior, de cúbito lateral para el hemidiafragma derecho y de cúbito lateral izquierdo para el hemidiafragma izquierdo. Iniciamos con una inspiración lenta y prolongada con los labios fruncidos hasta que se retraiga el abdomen, y luego una inspiración profunda con boca cerrada, haciendo de que el aire se dirija más hacia el abdomen. Entonces coloco una mano sobre el abdomen y la otra mano sobre el tórax para que ésta no se eleve. Ejercicios de expansión pulmonar. La posición del paciente debe favorecer la movilización de la zona a tratar y bloquear el resto de tórax. Para tratar la base derecha, colocamos al paciente de cúbito lateral izquierdo, colocamos la mano sobre la zona del tórax a tratar. El paciente inspira lentamente por la nariz, dirigiendo el aire hacia la zona donde está mi mano. En la inspiración, mi mano sigue la depresión torácica, dando una presión en la última fase de expiración. Esto logrará permitir que el aire llegue a los alvéolos periféricos.
Esta técnica se la conoce como ventilación dirigida. Acá realizaremos la adquisición de hábitos posturales que mejoran el rendimiento de los músculos respiratorios. En este caso le vamos a pedir a la paciente que nos mire de frente, poco a poco eleve la cabeza, lleve los hombros hacia atrás y así tenga una postura más erguida. La toma de conciencia postural son los ejercicios de relajación y concentración que le pediremos a la paciente. La reeducación del hábito de respiración nasal es muy importante, ya que el 90% de los ancianos que tratamos han perdido ese dicho hábito. En las actividades de la vida diaria vamos a enseñar a nuestra paciente el vestir, comer, higiene personal, aseo, la higiene del inodoro y la posición adecuada de dormir, tanto así como el cuidado del propio cuerpo. Tomaremos en cuenta que podemos utilizar termoterapia con compresas calientes secas o, en este caso, que la paciente esté en su cama con frazadas para mantenerla a temperatura normal. Y posterior a eso realizaremos la movilización del miembro inferior pasivo y activo. También realizaremos elongaciones pasivas y activas en conjunto a ejercicios respiratorios. También realizaremos el fortalecimiento muscular tanto en miembro superior como en miembro inferior con el peso corporal y el uso de TheraBand. Pronóstico a corto plazo: lograr una mejor saturación de oxígeno, mejorar la parte emocional y relajación del paciente. Pronóstico a mediano y largo plazo: establecer una mejoría musculoesquelética e higiene respiratoria. Como consentimiento informado tenemos la paciente Esperanza Loza Ramos con carnet de identidad 129833, que firmó el consentimiento que se le explicó oportunamente.